Está con nosotros en los estudios de Infobae TV la diputada nacional Laura Alonso. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos por Ya invitarme. está, ya ganaron. Después de Marcos Juárez ya ganaron las elecciones. Nada, es un buen primer paso. Son varios pasos. Y me parece que eso, a nosotros nos parece que eso es lo importante, que alguien que no venía tradicionalmente de la política haya decidido hace unos meses, no mucho tiempo, involucrarse, que se haya conformado un equipo, un grupo de gente de distintos partidos políticos y que se haya encendido esta lucecita distinta en Córdoba, es importante y es parte de un clima que todos aquellos que recorremos el país, pero que también andamos por las calles en la ciudad de Buenos Aires, como me toca a mí, nos damos cuenta de que empieza a cambiar. Algunos extrapolan y dicen, esta unión pro-UCR o Frente Amplio Unen se puede extender a nivel nacional. ¿Es un signo esto? No, yo no sé si es un signo. A mí me parece, y a nosotros nos parece, mismo lo decía hoy Mauricio, que se trata de construir artesanalmente el cambio. Y en ese cambio va mucho más allá de la dirigencia de los partidos políticos. Me parece que esos acuerdos de cúpula estructurales no tienen mucho que ver con lo que hoy la ciudadanía exige, demanda y vive en términos de construcción de un futuro. Hoy la ciudadanía en cualquier país del mundo elige ser protagonista y ¿por qué no lo va a hacer en la Argentina? Entonces muchas veces aquello que desordena las cúpulas partidarias lo terminaron acomodando en el cuarto oscuro con cortes de boleta a los ciudadanos y me parece que en ese sentido, si efectivamente existe esta demanda de cambio en la sociedad, seremos los representantes o los dirigentes los que tendremos que ir acomodándonos a ese pedido que viene desde la sociedad misma. Hoy me gustó hablar con Luis Juez en la radio porque él decía algo, a los peronistas se les perdona cualquier tipo de alianzas, es decir, pueden convivir la derecha y la izquierda más antagónicas y no pasa nada. Ahora, si a alguien del Frente Amplio Unen, como él, piensa en el PRO, es una traición ideológica. Hay como una mirada distinta, ¿no? A mí me parece que eso no tiene mucho, digamos, por mí el peronismo que haga lo que quiera. Y yo creo que justamente lo que hay que acordar es sobre la base de valores y algunas ideas centrales para la Argentina, digamos, en términos, por ejemplo, de la política internacional. O sea, la discusión para el futuro de la Argentina en el mundo no tiene que ver con el juez Gries o los fondos buitre, tiene que ver con entender cómo funciona el mundo finalmente y cómo nosotros nos adaptamos a ese mundo, no dejando atrás nuestros valores, sino justamente viendo cómo la Argentina contribuye a que ese mundo sea un mundo más pacífico y más próspero, en términos también de cómo eso puede redundar en crear nuevos puestos de trabajo en la Argentina, darle lugar a los emprendedores, colocar nuestros productos en el mundo. Entonces, por ejemplo, ahí que me parece que no hay grandes diferencias ideológicas, tiene que ver con entender la realidad. Y lo mismo pasa con otros aspectos en términos de las finanzas o cómo se utilizan los recursos del presupuesto público, qué es el federalismo, para qué sirve cobrar impuestos y cómo tiene que distribuir los impuestos un Estado, para qué está el Congreso. Digo, esta institución que hace muchos años está pintada en la República Argentina en términos políticos. Bueno, ¿para qué sirve efectivamente, ¿no? Y cómo vamos a hacer para encarar lo que yo creo que es, en términos democráticos y de calidad de la democracia, la segunda transición. Nosotros salimos del autoritarismo en el año 83 y me parece que ahora empiezan esta segunda etapa, los próximos 30 o 50 años de la democracia argentina, un nuevo color, el correcto, quizás el pleno para el sistema político, puesto al servicio de la gente, puesto al servicio del desarrollo y la prosperidad. Y eso es lo que hoy la calle te está pidiendo. O sea, la verdad es que lo que parece cuando uno habla con la gente es que el kirchnerismo es un mal recuerdo, que ya ha terminado, que lo que queda es transitar un proceso final donde la presidenta todavía tiene capacidad para hacerle mucho daño al país, pero también hay una apuesta hacia el cambio y hacia el futuro. Y eso creo que es lo bueno, ¿no? Cambiar esa preocupación y esa negatividad por ir construyendo una mirada optimista de lo que viene. Para cerrar el tema político, lo de Marcos Juárez, usando la terminología de Neil Armstrong, es un pequeño paso para Marcos Juárez, pero un gran paso para la unidad del Frente Amplio Unen con PRO. No, yo creo que son todos pequeños pasos, no tiene que ver con una unidad. De nuevo, yo no creo más en los acuerdos de cúpulas. A mí me parece que la política que viene se construye de abajo hacia arriba y que todos los pasos son pequeños y algunos serán los pasos correctos y otros serán pasos incorrectos, pero en todo caso tendrán que ver con un proceso que hoy está haciendo la sociedad y que los dirigentes tenemos que tener la altura política y ética acorde para poder liderar
ese cambio y ese proceso de transformación. Pero me parece que el proceso de transformación es muy personal, es muy de la sociedad y tiene que ver con hacernos cargo de nuestro propio futuro y, de nuevo, como dice Mauricio, no tercerizarlo en aquellos que nos han desilusionado y nos han llevado al fracaso tantas veces en los últimos 30 años. Descuento, ya sé que el voto negativo del PRO en la ley de abastecimiento que se va a tratar, ¿qué implica una vez que esté esto sancionado como ley? Bueno, primero es una espada de Damocles sobre el sistema económico argentino. Y cuando hablamos del sistema económico, de nuevo, no estamos hablando solo de grandes empresarios o corporaciones como nos tiende a hacer creer el kirchnerismo. Cuando hablamos del sistema económico estamos hablando de miles de pymes, de millones de cuentapropistas, de trabajadores. Estamos hablando de millones de personas que hoy tienen miedo de perder su trabajo, de tener que bajar la persiana de su pequeño comercio, de su pequeña fábrica o industria. Entonces aquí no estamos hablando de que los grandes nombres o los grandes jugadores multinacionales que también tienen inversiones en la Argentina, van a estar sufriendo un embate ideológico. Estamos hablando de que hay miles de personas que van a sufrir y también consumidores que van a seguir sufriendo los embates de la inflación y probablemente el desabastecimiento por políticas económicas absolutamente desquiciadas que vienen de la mano o vinieron de la mano de Guillermo Moreno hace unos años y que ha introducido en el peor momento Axel Kicillof, que no tiene la más mínima capacidad para entender cómo funciona el sistema económico, porque no la tiene, leyó muchos libros de ideas económicas, pero la única vez que gerenció algo fue un bar y lo fundió. Entonces no podemos esperar que alguien que solo leyó libros entienda cómo funciona de verdad la economía. ¿Están convencidos ideológicamente de esta política o es una obcecación por ir en esta dirección? No, yo creo que Kicillof no tiene idea de cómo funciona el sistema económico y la presidenta tampoco. La presidenta es una mujer que nunca administró nada. Y también hay que entender eso, ¿no? Cuando uno no tiene, cuando uno habla con una persona que tiene un kiosco, tiene un pequeño comercio, tiene una panadería y tiene 3, 4 empleados, sabe perfectamente cómo se maneja, cómo se administra ese pequeño negocio. Entonces uno va y seguramente le va a hacer muchas preguntas que van a estar muy relacionadas a la macroeconomía. Yo creo que Kicillof no tiene idea, que no sabe manejar, no conoce el tablero al que se enfrenta y toca cualquier botón y así son los descalabros que va generando. Y no tiene capacidad de maniobra técnica para cambiar el desastre que ya han ocasionado. Pero la presidenta tampoco tiene capacidad de maniobra. Y la presidenta tampoco tiene una visión general sobre la economía. Y creo en ese sentido que lo único que le queda es algo de chequera, que ya no es mucho, y cierto poder que todavía se ve alguito en el Congreso. Pero recordemos esto, la ley de hidrocarburos, el primer proyecto de ley que mandó la presidenta a revisión de los gobernadores y en el Senado, ha sido detenido por los gobernadores y algunos senadores. Entonces ya no hay tanto poder político como parece que la presidenta tiene, y sobre todo no lo tiene porque empieza a terminar el ciclo, porque este es un ciclo político que está en declinación, donde hay actores políticos muy preocupados y hay otros que estamos preocupados en construir el futuro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de contener a una presidenta sin capacidad política y técnica para entender la realidad, para que no haga más desastres, e ir construyendo el cambio, ir construyendo la alternativa. Y ese es el trabajo nuestro, por eso Mauricio habla todo el tiempo de la tercera vía. Acá no se trata de acuerdos cupulares, acá se trata de verdad de construir un cambio mucho más profundo para una Argentina puesta al servicio, todo su potencial puesto al servicio del desarrollo del país y también de las personas. ¿Tenés posición tomada? ¿Has visto el proyecto de esta suerte de base de enclave chino en el sur argentino a los efectos de una experimentación, con cuestiones de la luna y demás? La verdad que todavía no hemos tenido posibilidad de verlo. Como sucede este tipo de cosas, siempre se hacen tras bambalinas. Justamente el Congreso debería ser el ámbito donde los funcionarios del Ejecutivo vengan a explicar si van a tomar o no determinadas decisiones y a rendir cuentas, y también hacerlo ante la sociedad, y esto no sucede. Entonces van saliendo estas cuestiones o estas informaciones que se escapan por algunos que otros resquicios como rumores, cuando en realidad son decisiones de política pública y política internacional sobre las cuales debería consultarse al Congreso y debería explicarse a la sociedad. La verdad es que no tengo información suficiente, me parece que hay que ser cuidadosos con estos temas y lamentablemente el gobierno de Cristina Kirchner no ha sido nada cuidadoso en ningún aspecto de la política exterior, empezando con su amistad con Gaddafi en Libia, con Al-Assad en Siria en su momento y después con el famoso memorándum que se firmó con Irán para terminar este tipo de cuestiones. Así que la verdad que en términos de política exterior tenemos que repensar muchísimas cosas. Esto evidentemente
tiene un impacto, va a tener un impacto, pero la verdad es que uno para opinar necesita tener Verlo. documentos oficiales y funcionarios que vengan a dar explicaciones, no a imponer su forma de ver las cosas. Y la verdad es que sin información, que es con la que no contamos, o con un jefe de gabinete que viene y durante horas y horas habla y no menciona ni la palabra inflación, la pobreza está erradicada según él y la inseguridad no existe, la verdad es que es muy difícil que uno pueda hacer la política que la gente demanda cuando te mienten, te chamullan o simple y sencillamente niegan que los problemas existen. A propósito de funcionarios que deben concurrir al Congreso, ahora se propone que Sergio Berni vaya a partir del episodio del mal llamado gendarme Carancho. ¿Tenés valoración de este tema? Sí, yo también creo que tiene que venir a dar explicaciones él al Congreso y le tiene que dar la ministra de Seguridad. Por supuesto que tiene que dar explicaciones no solo sobre eso, sino sobre un montón de otras cuestiones vinculadas a la inseguridad, sobre todo este anuncio que hizo hace 48, 72 horas de que iba a retirar a la Policía Federal de 3 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, afectando la vida de miles de personas en nuestra ciudad, y que no ha quedado para nada claro por qué el secretario de Seguridad hace eso, bajo la autorización de quién, porque evidentemente la presidenta lo ha desautorizado después de su conversación con el jefe de gobierno. Ahora, este tipo de situaciones donde se hacen anuncios y después se va para atrás, digo, no es la primera vez que sucede en estos meses, que el gobierno como globo de ensayo se manda este tipo de anuncios. Yo creo que Berni, tengo como la intuición de que lo hizo solo para tratar de tapar la cuestión del gendarme Carancho, ¿no? Porque fue inmediatamente el día después, y me parece que así no se gobierna. Nosotros creemos que no se gobierna así. Más allá de que los gobiernos sean de colores políticos distintos, lo que tiene que haber siempre es una apuesta por solucionar los problemas. A la gente no le importa si sos del PRO, si sos kirchnerista o si sos radical. Lo que le interesa es que le solucione los problemas. Si el Estado tiene una responsabilidad, que es brindar seguridad, ¿lo hace mal? Bueno, todavía no lo hace del todo bien, pero lo tiene que hacer. Entonces, lo que no puede hacer es abdicar de su responsabilidad retirando de un día para el otro en un capricho de un secretario de Seguridad miles de policías de las calles, por lo menos en esta ciudad. ¿Cómo te cae como porteña la posibilidad de grabar Netflix y estos juegos por internet? A mí me parece que todo lo que sean nuevos impuestos hoy no es lo que la Argentina necesita, la verdad es esa. Yo sí entiendo que hay una crisis económica, entiendo que los estados necesiten, para mantener el nivel de los servicios públicos que prestan con mejor o peor calidad, recaudar, pero yo creo que hay que ser estratégicos e inteligentes en cómo se hacen las recaudaciones, a mí me parece, y qué es lo que se recauda. Y hay que ser equitativo en ese sentido, o sea, todos deben ser tratados igual ante la ley. Entiendo que nuevos impuestos no necesariamente ayudan a que todos estemos mejor. Impuestos sobre contenidos o sobre la reproducción de contenidos siempre me generan algún tipo de resquemor. Yo soy una liberal, creo que en ese sentido todos los contenidos deben fluir libremente y con la menor cantidad de impuestos posibles, pero bueno, tampoco conozco el contexto particular. Sí no me agradó, por lo menos cuando lo leí al primer minuto, ¿no? Y no me quedó todavía del todo claro. Debo confesarlo, que esto no sea, que esto no, digamos, no implica un tratamiento desigual frente a otros que puedan producir también estos contenidos. Pero también es cierto que estamos hablando de un porcentaje mínimo que consume este tipo de contenidos. No justifico por eso que exista. No, claro, no se trata de una cosa cuantitativa. Pero sí me parece que, digamos, cada vez me gustaría que haya menos impuestos en la Argentina, porque me gustaría que esos recursos se vuelquen, digamos, que estén en el bolsillo del consumidor y se puedan volcar a reproducir la actividad comercial o la inversión, el ahorro, el poder elegir, y no necesariamente que todos esos recursos vayan a los estados para que después los estados hagan, vaya a saber qué cosas. Algunas están bien, otras no están bien, algunas las tienen que hacer. De fondos generales. Sí, cuando uno ve los despilfarros, por ejemplo, lo escuchaba el otro día atentamente a McAllister en la sesión frente al jefe de gabinete cuando le preguntó por qué Fútbol para Todos tenía el doble de recursos que la Cedronar, por ejemplo, ¿no? Y ahí justamente se habla de cuáles son las decisiones estratégicas que toma un estado. O sea, Fútbol para Todos como el gran, supuestamente, la gran píldora somnífera para que no veamos los problemas que nos corren día a día, y por otro lado la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción prácticamente desfinanciada. Quien te escucha hablar no puede negar que tenés una contundencia a la hora de definir. Hablaste de chamullo de la presidencia, el tramo final de un proceso institucional. ¿Cómo crees que va a ser recordado el kirchnerismo? Es medio difícil porque uno es parte de la historia en este momento y no se da cuenta, ¿no?
Yo creo que el kirchnerismo va a ser recordado mal. Mal en términos de su final, que va a ser malo, pero sobre todo en la destrucción institucional y también del tejido social y cultural que fue generando a lo largo de estos años. Yo vivo al kirchnerismo como quizás, y me gustaría que fuera, es más una expresión de deseo, el punto cúlmine de la versión populista más corrupta de los primeros 30 años del retorno a la democracia en la Argentina. Y a mí me parece que ha generado en términos de cultura cívica y de cultura política, ha sembrado algunas semillas peligrosas de los argentinos frente a la ley, frente a la autoridad, y no hablo en ese sentido de autoritarismo, digo, nos damos la ley para respetarnos entre todos y poder vivir armónicamente como sociedad, donde tu derecho llega hasta donde llega el mío, y así nos combinamos para ser ordenados y poder desarrollar nuestras vidas y desarrollar la economía y todos los aspectos, la cultura y lo que sea. Yo creo que el kirchnerismo es ese punto cúlmine del despilfarro, del populismo, de la corrupción, de lo peor quizás que se pueda conocer en términos institucionales y de calidad institucional en una democracia, y estoy convencida, y creo que ese es mi deseo, pero el de muchos, que lo que viene va a ser mejor. Ahora, en términos de independencia judicial, de control de la corrupción, de prevención del delito y un montón de otras cosas. Si no lo pregunto va a quedar ahí colgado. ¿Va a terminar mal? ¿A qué te referís con eso? A que el recuerdo no va a ser bueno sobre el kirchnerismo. O sea, todo el mundo ya a esta altura sabe que la asignación universal por hijo es una buena decisión y que no es un producto del kirchnerismo. Todos sabemos que el matrimonio igualitario fue una buena decisión y no es un producto del kirchnerismo porque lo votamos diputados y senadores de todos los bloques políticos. Todo el mundo sabe que alguna que otra reforma o moratoria previsional fue buena porque permitió la inclusión de muchísimos, y todos sabemos que eso es un esfuerzo que hacemos los argentinos con nuestra producción y pagando nuestros impuestos. Entonces, lo que se empieza a romper, digamos, lo que se empiezan a pinchar son los globos de colores del relato, y lo que empieza a quedar es la realidad. Y la realidad es que muchas de las cosas que sucedieron hubiesen sucedido con o sin kirchnerismo, porque había una decisión de la sociedad para que sucedan, asignación por hijo, por ejemplo, y lo que nos deja el kirchnerismo es un Estado destrozado, un Estado sin capacidades estatales, con quedan muy pocos enclaves técnicos y profesionales en el Estado, un Estado sin estadísticas que operó a ciegas, un Estado corrupto, profundamente corrupto, y un Estado lleno de empleados militantes que entraban por la ventana y que lo único que le aportan al Estado es gasto y no más capacidad para hacer bien su trabajo. Y después, digamos, frente a todo esto, lo que nos toca es empezar de nuevo, recuperar las capacidades del Estado, recuperar a los profesionales del Estado que siguen tirados, porque hoy cuando encontrás jefecitos de la cámpora que maltratan a profesionales con 20, 25, 30 años de carrera en la administración pública, los maltratan, los desplazan como se hizo en el INDEC en muchísimos otros ámbitos, lo que queda es el desafío de construir un Estado para la prosperidad y el desarrollo de la Argentina y de los argentinos. Entonces, entender, porque siempre se nos achaca eso de que nosotros no queremos Estado, sí que entendemos un rol del Estado para el desarrollo, no el Estado para el saqueo. Y esto es lo que ha sido el kirchnerismo, el Estado saqueado para construir un proyecto político hegemónico al cual la sociedad le ha dicho que no. Y se lo dijo antes de la crisis económica y antes de la recesión. Se lo dijo cuando masivamente los argentinos salieron a la calle en el 2012. Y eso me parece que es lo bueno. Hubo una reacción de la sociedad antes de una elección cuando todavía el kirchnerismo era fuerte. No a la reforma de la justicia, no a un montón de intentos por recortar libertades. Y eso lo dijo la gran mayoría de la sociedad antes de las urnas cuando salió a la calle. Yo tengo memoria, muchos tenemos memoria. Y esa es la demanda que hoy sigue latente en la sociedad. Y por eso los políticos tenemos que entender que este es el desafío que hoy la sociedad nos impone y estar a la altura de las circunstancias. Gracias por haber venido como siempre. Gracias a vos. Por favor. Así seguimos.